Me da gusto que ahorita tenemos invitados de, no recuerdo las instituciones, ¿de dónde vienen? El Instituto Tecnológico y los dos. De San Luis Potosí y de Río Verde. Hay de gente de Río Verde, ¿qué carreras son? Sistemas y los dos. Mecatrónica. Bueno, dentro del marco de del 15 aniversario de IPICIT y en particular del mes de la División de Matemáticas Aplicadas, tengo el honor de presentarle a ustedes al doctor José Carlos Gómez Larrañaga. Él está adscrito a CIMAT en Guanajuato. Él ha sido presidente de la Sociedad Matemática Mexicana por 2 periodos. Hace 50. Y orgulloso. Sí. Es ni 3. Está en. ¿Estuviste en el CIDE? El año pasado. Bueno, principalmente fue mi asesor de doctorado, entonces hace para 15 mí años. Sí, hace 15 años estamos haciendo cuentas, yo también. El tiempo pasa rápido. Ya luego uno dice, pues hace poquito, ¿cuánto? 15 años, no, pues 15 años ya no es poquito, sí. Bueno, él nos va a hablar acerca de esta tendencia de análisis topológico de datos y pues bueno, los dejo con él. Sí, muy bien, muchas gracias. Sí, digo, me da gusto siempre platicar a la gente joven, ¿no? O sea, digo, creo que aquí prácticamente todos, excepto Hugo, son bien jóvenes. Muy bien. Primero que nada, sí quiero enfatizar que pues el CIMAT, perdón, el IPICIT, en particular la División de Matemáticas Aplicadas, están celebrando su aniversario número 15 y pues digo, para mí es un honor venir a participar de esta forma de su onomástico. Primero que nada quiero decir eso. También quiero mencionarles, pues ustedes probablemente seguramente no saben mucho de la historia del IPICIT, pero yo tuve la suerte desde un principio de tener que ver con el IPICIT de una forma u otra. Como lo dijo Hugo, entre el año 2003 al 2008 yo fui director del CIMAT. El CIMAT es el Centro de Investigación de Matemáticas en Guanajuato, y resulta ser que el CIMAT es parte del órgano de gobierno del IPICIT. Por lo tanto, yo desde el año 2003 al 2008, que eran los inicios del IPICIT, pues yo conocí, ¿no? Al menos, digamos, en la parte burocrática de lo que iba pasando en el IPICIT. Entonces tengo esa gran oportunidad que he tenido de conocer al instituto desde prácticamente sus orígenes. Y por otro lado, ocurrió simultáneamente que Hugo empieza su doctorado como en el 1997 o 98. Empieza su doctorado en el CIMAT, él era estudiante en el CIMAT. Y en aquella época, eso es una cosa que es digna de mencionarse, ya había una como ola, vamos a decir así, de aquel entonces, de una aplicación concreta, de una rama de las matemáticas que seguramente la mayoría de ustedes no ha escuchado, que es la rama de la topología. En principio la topología, aún en el medio de los matemáticos, y para los científicos peor que diría yo, pues puede ser considerada simplemente como una rama muy abstracta, ¿no? Es decir, que nadie hubiera imaginado hace 100 años pues que iba a empezar a tener aplicaciones en diversas partes del conocimiento humano. Entonces, esa es una buena enseñanza para todos ustedes jóvenes, de que pues resulta ser que a veces hay ciertas ramas de las matemáticas aparentemente muy abstractas, aparentemente que parece ser que solamente viven en el mundo de los matemáticos, y que resulta ser que empieza en la parte de la física, en la parte de la biología. Lo que les voy a presentar tiene aplicaciones donde ustedes quieran, incluyendo en las empresas, donde quieran. Y en aquel entonces hubo una cierta ola, que esa ola, digamos, empezó hace unos 35 años, a la cual a Hugo le interesa, y que eran básicamente aplicaciones de la topología a hacer modelos de cómo las enzimas cambian la estructura topológica del ADN. Esa fue una cierta aplicación hace algunos años. Lo que yo voy a tratar de hacer en esta ocasión
es platicarles de una nueva ola que ha surgido en los últimos 15, 20 años, de una aplicación bastante diferente a lo que habíamos visto. No es la única nueva aplicación. Por ejemplo, conozco otra, creo que un poquito menos, pero conozco otra en la robótica, otra aplicación de la topología de la robótica, pero yo les voy a hablar de una aplicación, nada más, ¿ok? Muy bien. Esa aplicación tiene que ver, pues, con un tema muy de moda. ¿Cuál es el tema muy de moda? En cualquier ciencia, inclusive ciertamente en las grandes empresas, es, como dicen los expertos, vivimos en la época en donde el ser humano está produciendo información de una manera espectacular. Entonces, de hecho, no sé si han visto caricaturas, ¿no?, de un empresario haciendo un gesto así como así, y lo que arriba dice Big Data, ¿no? O sea, se le echa encima el Big Data y no sabe qué hacer con él, ¿no? Los científicos, los biólogos moleculares, por supuesto tienen, los astrónomos, por ejemplo, pues tienen de manera natural una gran producción de datos. Nuestros celulares, ¿no? Nuestros celulares están produciendo una gran cantidad de datos, y datos que ahora se pueden almacenar, etc. Walmart está produciendo todos los días de todas las tiendas, por ejemplo, nada más en México, digo, no quiero decir en todo el mundo, está produciendo información, ¿no? O sea, cada vez que compramos algo, está produciendo información. Y el problema es que, pues, uno dice, bueno, ya tengo toda esa información, y lo que la gente quiere decir, oye, de esa información, ¿cómo la hago útil? ¿Cómo extraigo de esa información conocimiento que me sirva pues, para la empresa, si es que es una empresa, o para, por ejemplo, descubrimientos científicos? ¿Cómo puedo realmente utilizar esa información de una base de datos más o menos grande, o de plano lo que le llaman una Big Data? ¿Cómo le hago para manipularlo y sacar, insisto, cuál es la finalidad? Sacar información útil de esas bases de datos. Metodologías hay las que ustedes quieran, no se preocupen, yo sé un poquito de una, nada más, y se llama así análisis topológico de datos. ¿Por qué a mí en lo particular me interesa y a la gente del CIMAD nos interesa? Porque resulta ser que pues, se utiliza la topología, de hecho la topología algebraica. 1. 2, porque desde el punto de vista del CIMAD, para realmente usarla y realmente aplicarla y realmente sacar fruto de ella, se necesita saber ciertamente algoritmos computacionales, o sea, se necesita tener cierto entrenamiento en la parte computacional, y se necesita saber estadística y probabilidad. En México, de hecho, estrictamente hablando, no hay expertos en análisis topológico de datos, todavía no hay, ¿verdad? De hecho, nosotros en el CIMAD intentamos precisamente que los jóvenes como ustedes, o ya no tan jóvenes, digamos, con una maestría, sean los primeros expertos realmente en usar la tecnología de análisis topológico de datos para manejar datos, ¿no? Entonces, en esa estamos. Yo realmente, bueno, el grupo del CIMAD que nos dedicamos ahorita a esto, realmente tenemos aprendiendo de esto de alrededor de un año más o menos, no llevamos mucho, y la única digamos, finalidad de esta plática es que ustedes primero sepan de qué se trata eso, y vean una aplicación, otra vez repito, de una parte de las matemáticas puras que aparentemente pues no se veía hace muy poco tiempo que pudiera tener una aplicación tan concreta, ¿no? Tan concreta. Entonces ahora, todo lo que presente va a estar en inglés, pero digo, obviamente voy a estar hablando en español, y creo que no debe haber problemas en caso de que ustedes no manejen realmente un poco de inglés. Bueno, la principal herramienta que se utiliza para hacer análisis topológico de datos es una parte de la topología algebraica que se llama homología persistente. Eso suena, seguramente para la mayoría de ustedes suena algo bastante extraño, hasta el nombrecito, ¿verdad? Homología persistente. La homología es lo voy a decir de una manera muy
digamos, muy sencilla. La homología es una parte de las matemáticas, es una parte de la topología, que lo que pretende es estudiar lo voy a decir así rápido, ejemplos. Sí, miren, iba a dibujar. Por ejemplo, aquí tengo un espacio. Esto es un espacio, esto que está aquí, ¿verdad? Esta cinta es un espacio. Lo que está dentro de la cinta T, esta, es un espacio. Y por otro lado, yo tengo otro espacio. ¿Qué les parece? Pues ni modo, tendré que tomar un espacio un poco complicado, que sería que sería lo que es la taza, lo que es la parte sólida de la taza, ¿okay? La parte sólida de la taza. Son mis espacios, ¿okay? Esos son mis espacios. ¿Qué estudia la topología algebraica en general, pero en particular la homología? Estudia, bueno, y les voy a poner otro como otro ejemplo, aunque ese ya sería el ejemplo más fácil. Consideren una pelota, no una pelota, una bola de boliche, sólida, no totalmente sólida. Es una bola de boliche. Son mis tres espacios. Insisto, esta cinta T, la taza y una bola de boliche. Y les voy a decir de una manera muy sencilla, ¿qué estudia la topología, en particular la homología? Lo que quieres estudiar, voy a empezar con dos o tres cosas. Uno, ¿cuántos pedazos tiene mi espacio? Pedazos así en el sentido de pedazos, ¿verdad? Es decir, ¿cuántos, en el espacio, cuántas piezas tiene mi espacio? Eso sería la primera cosa que tenía que estudiar. Los topólogos le dicen muy elegantemente, les dicen las componentes conexas de tu espacio topológico. Ese es un poco elegante, pero suena así rimbombante, pero lo que es el número de pedazos que tienes, ¿no? En tu espacio. Muy bien. Digamos, si mi espacio es esto, entonces tú dirías, no, pues esta es una sola pieza, ¿no? Aquí no hay más que una sola pieza, hay una sola componente conexa. Lo aceptarían de manera intuitiva, ¿ok? Bueno, entonces, por ejemplo, insisto, la topología, en particular la topología algebraica, estudiaría el número de componentes conexas de mi espacio. Una. Dos. Otra cosa que puede estudiar es lo siguiente. Oye, tu espacio tiene agujeros. ¿Qué quiere decir un agujero? Pues cualquiera puede decir que esto sí tiene un agujero, ¿no? O sea, cualquiera aceptaría que este espacio tiene un agujero. Pues sí, mira, ¿verdad? Tiene un agujero ese espacio, ¿verdad? Ese espacio tiene un agujero. La bola de boliche, ¿qué dirían? ¿Tiene un agujero? No, ¿verdad? O sea, ahí no hay agujeros, ¿verdad? O sea, no hay algo así como algo parecido a esto. Les voy a hacer una pregunta un poquito más capciosa. El caso de una taza. ¿Una taza tiene agujeros? Pues sí. ¿Cuál? Pues el asa, ¿no? El asa es la que es el agujero, ¿ok? Entonces, eso sería. De hecho, para los topólogos, como dicen los libros de topología, los topólogos no pueden distinguir entre este espacio y una taza, porque desde el punto de vista topológico, la taza la puedo, si la consideran completamente flexible, la puedo, desde el punto de vista como espacio, la puedo convertir en esto, ¿sí? Esencialmente lo que está pasando es que tanto la taza como solamente tiene un agujero, y de hecho en este caso yo diría tiene un agujero unidimensional. O sea, hay agujeros de dimensión 0, que son las componentes, hay agujeros de dimensión 1, que es, por ejemplo, esto es un agujero de dimensión 1, en el sentido de que hay una curva, ¿verdad? Hay una curva aquí, de tal manera que esa curva no la puedo jalar dentro del espacio a un punto. Hay agujeros, eso creo que lo entendemos perfectamente. Hay agujeros de dimensiones altas, de dimensión 2, 3, 4, n, lo que tú quieras. Eso lo tienen que definir los topólogos. ¿Qué quiere decir agujeros de dimensión 2, 3, 4, 5? Todavía los agujeros de dimensión 2 se entienden perfectamente. Por ejemplo, ¿qué le pasa a la superficie de una naranja? Pienso en una naranja porque como que empiezo a tener sed, ¿no? Entonces pensé en una naranja. En la superficie de una naranja, la pura superficie, pues es como el equivalente de una pelota de fútbol o lo que sea, ¿verdad?
Ahí fíjense que lo que sucede, si ustedes consideran solamente la superficie de una pelota, de una naranja, resulta ser que ¿cuántos agujeros de dimensión 0 tiene? No, pues nomás uno, ¿no? Porque es una sola pieza. ¿Cuántos agujeros de dimensión 1 tiene? Pues agujeros así como agujeros no hay en una esfera. Pero sí hay agujeros de dimensión 2. ¿Cuáles son? Pues lo que está dentro de la propia naranja, ese sería como el agujero de dimensión 2. Bueno, ¿qué tanto entendimos los agujeros de dimensión 2 y todavía peor los agujeros de dimensión 3, 4, 5, 7? No es relevante. Creo que sí se pueden entender perfectamente los agujeros de dimensión 0, los pedazos, y los agujeros de dimensión 1, como en este ejemplo. Muy bien. Entonces, eso es lo que estudia la topología de una manera muy burda, pues. Agujeros. Muy bien. Ahora les voy a decir entonces qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué es la homología persistente? Entonces, como dice ahí, la homología es una herramienta de topología algebraica que le intenta medir a la base de datos, a una base de datos, le intenta medir esas, digamos, características topológicas como los agujeros. ¿Ok? Le intenta medir eso. Bueno, entonces, así por eso dice ahí, la homología persistente es un método algebraico para saber las características topológicas de los datos. ¿Cómo pueden pensar ustedes los datos? Desde el punto de vista muy matemático. Los datos son puntos, que pueden ser 10 o pueden ser 50.000, pueden ser 1.000.000, y para no hacer las cosas muy difíciles, pueden pensar que los datos viven en un euclidiano de dimensión 7 o de dimensión n. Los que puedo pintar, ¿cuáles son? Por ejemplo, pues pinta una serie de puntos en el plano. Eso claro que los puedo ver, ¿no? Mis datos son, por ejemplo, puntos en un plano. Puntos en un plano. Esos son mis datos. Los datos que vinieron de cualquier lugar, ¿no? De cualquier experimento, por decir algo, los datos son el número de, yo lo asocio en su escuela donde estén, a cada alumno le asocio un número, su número de matrícula, y le asocio a ese número, el número de matrícula, le asocio cuánto pesa, cuánto mide, cuánto sacó en matemáticas, cuánto sacó en física, cuánto no sé qué, y esa es una colección de números que nosotros los matemáticos le decimos un vector, y ese es un punto en un R17. Eso dependerá de cuántos datos tengan ustedes por alumno. Entonces, un punto en R17 sería precisamente la información que tiene su escuela acerca de ustedes. ¿Ok? Esos son puntos en R17, aislados completamente. Lo que vamos a proceder es hacer algo que es pues, aparentemente muy sencillo. A esa colección de datos le vamos a asociar un espacio topológico, le vamos a darle una estructura de espacio a esa colección de puntos, ¿sí? Que en el argot se le voy a asociar un complejo simplicial a la base de datos. Y a ese complejo simplicial le voy a estudiar características topológicas. Vamos con ello. Entonces, ¿qué tipo de características topológicas le podemos entender? Ya se los dije: componentes, agujeros, su estructura como gráfica, agujeros de dimensión 1, 2, 3, 4, 17, lo que quieran. Los datos, en principio, son puntos aislados, ¿verdad? No tienen estructura. Son simplemente puntos aislados. Eso es todo. Muy bien. Pues ahora, 15. Que todavía no aparece nada. La homología persistente se inició en los últimos 20 años, como les decía, es algo nuevo. La inventan matemáticos, topólogos, computólogos y hasta estadísticos. Y entonces ustedes van a ver aquí algunos nombres de los que inventaron la homología persistente en los últimos 20 años. Por ejemplo, Ferri es un topólogo en dimensión baja. Eso se lo digo a Hugo porque entiende qué quiere decir eso de la topología de dimensión baja. Robbins no lo conozco.
Edelbrunner es un matemático, es un computólogo austriaco, que ahí dice que está en la Universidad de Duke, pero actualmente ya no lo está. Desde el 2009 está en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Viena, en Austria. Carlson, el nombre de Carlson lo van a oír muchas veces, es un profesor distinguidísimo en topología algebraica de Stanford. De Silva es un computólogo y otra gente del grupo de Stanford. Y Somorodian es un computólogo. Y ellos son los que, algunos desde la perspectiva muy práctica, algunos desde la perspectiva muy abstracta, los topólogos algebraicos, inventaron la topología algebraica, inventaron la homología persistente. Muy bien. Entonces aquí vamos a ver qué tipo de características estudio yo a un espacio, ¿verdad? Entonces, en principio, ¿qué pasa? Yo tengo mis puntos, ¿verdad? Tengo mis puntos aislados ¿qué es mi euclidiano en el plano, en este ejemplo? ¿Cuáles son mis datos? Pues los puntos que están ahí, ¿cuáles son todos los datos? ¿Verdad? Obviamente, escojo un ejemplo muy chiquito. ¿Qué es lo que uno intentaría? Decir, mira, si tú ves los datos así, digo, obviamente es un ejemplo muy sencillo, tú dices, pues esos datos si se parecen a algo, desde el punto de vista de estructura, pues se parecen a esto, ¿no? Desde el punto de vista de estructura, parece que indican los datos algo como esto, ¿no? Parece que indican los datos. Es decir, parece que la estructura topológica de esos datos es eso, exactamente es esto que yo les decía. Parece ser, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso es lo que buscamos. Podemos, a una colección de datos así completamente aislada en dimensión R24, podemos asociarle, podemos encontrarle una cierta estructura topológica, de la cual de ahí le podamos descubrir características topológicas que después puedan ser interpretadas dentro de lo que estás estudiando como algo relevante en el problema que estás estudiando. Esa es la pregunta que tenemos enfrente. Muy bien. Pues otra vez vamos a tener la colección de datos, entonces ahora les voy a decir cómo encuentro el espacio topológico. ¿Cómo lo encuentro? Muy fácil. Fíjense. Lo que hago es considero la colección de los puntos, escojo un radio fijo, un número D fijo D mayor que 0, y a cada punto yo le fijo un disco de radio D, en este caso, o sea, disco digo en el sentido de que estoy trabajando en el plano. Entonces, a cada disco yo le asocio a cada punto yo le asocio un disco de radio T fijo, se lo asocio. Es como apareció en la presentación. Y luego lo que hago, les digo la siguiente, escogemos D, y luego les digo lo siguiente. Si dos de esos discos se intersectan, le pongo una arista. ¿Okay? Si dos de esos discos se intersectan, le pongo una arista. Entonces, lo que hago es, eso es lo que pasa, ¿no? Digo, eso es lo que pasa. Si aquí hay dos discos que se intersectan, si hay estos dos puntos estos dos discos que se intersectan, entre los dos vértices correspondientes yo pongo una arista, ¿verdad? Esa es mi regla, pues, para asociarle el espacio topológico. Como vieron aquí, lo que construyeron al hacer eso, pues es lo que los matemáticos llaman una gráfica, ¿no? Es una gráfica, no se preocupen, es una colección de puntos con ciertas aristas y esa es una gráfica, punto. Ya definí lo que es una gráfica, ¿verdad? Lo que tienen enfrente. Muy bien, pero como dice aquí en la segunda parte, conecta los puntos, aquellos que su disco se intersecta. Muy bien, eso ya es el principio de la historia, es decir, ya a una colección de puntos aislados le estoy asociando ya un cierto espacio topológico. ¿Cuál es el espacio topológico? Pues en este caso es la gráfica. ¿Ok? Eso es lo que estoy logrando. Ahora fíjense, a este espacio, al espacio topológico, o sea, en otras palabras, a la gráfica en este caso, fíjense que podemos ver rápidamente ciertas características. No sé si... creo que ya me regresé demasiado, le piqué doble. A ver, déjenme revisar dónde estaba. Ok, la siguiente. Ok.
Fíjense ahora, a ver, espero que no, ahora no aplique más de uno. Ok, aquí está. Fíjense, en esta gráfica ustedes pueden encontrar ciertos hoyos en esa gráfica. Por ejemplo, en esta gráfica ustedes pueden encontrar que aquí hay un hoyo, ¿no? O sea, aquí hay un triángulo en esta gráfica, aquí hay un triángulo. Por supuesto, aquí hay otro triángulo, por supuesto, aquí hay otro triángulo, etcétera. O sea, parece ser que en esa gráfica hay hoyos, varios hoyos, ¿verdad? Varios hoyos de dimensión 1 en este caso. Sin embargo, hay un hoyo que parece más importante. ¿Cuál es el hoyo más importante? Pues el hoyo más importante aparentemente es este, ¿no? Ese parece ser que es un hoyo más importante en la estructura de ese conjunto de datos. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a querer hacer? Tener una metodología que descubra los hoyos, pero algunos hoyos van a ser más importantes que otros. Algunos hoyos van a ser más importantes que otros. ¿Por qué? Porque esos hoyos importantes son los que me van a dar la estructura realmente del espacio asociado a la base de datos. ¿Ok? Y eso es lo que va a hacer la homología persistente. Va a buscar esos ciclos fundamentales o importantes en la base de datos. Sí. ¿Cómo determinas la distancia de...? Por supuesto, esa es una super pregunta. No, lo que vamos a tener que hacer es considerar todas. Okay. Sí, es perfecta la pregunta. Oye, pero ¿cuál D? Sí, no, claro, esa es la pregunta. ¿Y ahora cuál D? ¿No? O sea, ¿cuál D me sirve? La pregunta que hace aquí la profesora es decir, oye, pero ¿cuál D? Depende cuál D. Efectivamente, ¿qué sucedería si la D fuera muy chiquita? ¿Qué pasaría? Pues ninguno de los discos se intersectaría, ¿verdad? O sea, los datos quedarían aislados, no consigo nada. Si le empiezo a crecer, empiezo a tener cierta estructura, ¿verdad? Empiezo a meter ciertas aristas. ¿Y qué sucede si hago el D lo hago muy grandotote? ¿Qué pasaría? Todo se pega con todo, pues, o sea, ¿sí me entienden? Entonces, claro que el D es muy importante, ¿no? Exactamente, muy bien. Pero eso es lo que inmediatamente sigue. Entonces aquí dice, el problema es una gráfica captura la conectividad, pero ignora los hoyos de dimensiones altas. O sea, es que hay hoyos de dimensiones altas. Una gráfica solamente capta los hoyos de dimensión 1. Entonces, ¿cómo le hago para eso? Lo que hago es otra cosa. Lo que hago es entonces ahora, escojo la D otra vez, le pongo otra vez aristas, pero ahora le agrego otra cosa. Si resulta ser que no solamente dos discos se intersectan, sino se intersectan 3 discos, entonces ahí queda un triángulo, ¿no? O sea, por ejemplo, nada más déjenme, por ejemplo, lo que va a suceder en un ejemplo sencillo sería este ejemplo. Aquí resulta ser que hay esta lista y esta lista, pero ahí se intersectan 3 discos, y entonces en ese caso yo introduzco en la estructura un triángulo tal cual. ¿Ok? O sea, si se intersectan 3, le pongo un triángulo. ¿Ok? Entonces, obviamente ya mi espacio topológico como que creció, ¿no? O sea, ya es más rico si le pongo los triángulos. Insisto, la regla es, si se intersectan 3, le pongo un triángulo. Si se intersectan 4, ¿qué hago? Pues le hago el equivalente de un triángulo. ¿Y qué es el equivalente de un triángulo? Un tetraedro, ¿no? ¿Sí? O sea, algo así como una pirámide, pues. Le pongo una pirámide. En los dibujos eso es más difícil ponerlo. Pero déjenme ver qué tanto avanzo. La homología detecta los hoyos, es lo que ya les dije. La homología va a detectar los hoyos de dimensión 0, de dimensión 1, de dimensión 2, de dimensión 3. Bueno. Entonces, de hecho, ahí está tu pregunta. Ahí está tu pregunta, ¿no? Pero ¿cómo diablos elijo la distancia? ¿Ok? Bueno, entonces déjenme decirles, si la distancia es muy pequeña, es lo que les decía, ¿no? La estructura es pobre, vamos a decir así. La estructura topológica es pobre, y resulta ser que, por ejemplo, fíjense, aquí si lo ves, ¿cuántos hoyos de dimensión 0 hay? Ahí. O sea, pedazos, ¿no? Dije pedazos, hoyos de dimensión 0 son pedazos. Entonces, ¿cuántos hay? Pues hay exactamente, o sea, está ¿no? Que es 1, está que es 2, y está 3, hay 3 pedazos, ¿verdad? ¿Cuántos hoyos de dimensión 0 hay? En ese espacio topológico hay 3 hoyos de dimensión 0. Hoyos de dimensión 1, pues también ahí los pueden ver, ¿verdad?
Hoyos de dimensión 1, pues por ejemplo aquí hay un hoyo de dimensión 1, ¿verdad? Aquí hay un hoyo de dimensión 1, acá hay otro de dimensión 1, miren, aquí está, ¿verdad? Esto ya no es un hoyo, esto el momento que le meto un triángulo, ya no es un hoyo de dimensión 1. Al momento que le meto el triángulo, lo tapo el hoyo, es lo que está pasando, ¿verdad? Sería como el equivalente de que aquí le pongo algo en medio, ¿no? Entonces tapo el hoyo cuando le meto un triángulo. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, si es muy pequeño, ocurre eso. Y de hecho, lo que sucede cuando es muy pequeño, lo que decimos es que el tipo de hoyos o el tipo de componentes, lo que sea que captamos, eso, para los que estudian bases de datos, se dice, de esa forma estoy captando mucho ruido. Eso es lo que dicen los que analizan bases de datos. Si les cojo un D demasiado grande, ¿qué pasa? Pues entonces, si ustedes siguen con lo que yo estaba diciendo, si 2 discos intersectan, le pongo una arista. Si 3 discos intersectan, le pongo un triángulo. Si 4 discos intersectan, le pongo un tetraedro. Lo que pasa es que hay tetraedros de dimensión n, que en ese momento no voy a hablar mucho de ellos, pero entonces lo que sucedería es que si yo hago el disco demasiado grandote, lo que voy a tener, digamos, si tengo n puntos, pues va a tener un tetraedrote de dimensión n. Y eso es una sola componente y eso no me da ninguna información, ¿no? O sea, ¿eso para qué lo quiero? O sea, eso no me da ninguna información. Entonces, encontramos un simplejo gigante que tiene homología trivial, no tiene agujeros, no tiene información útil para nosotros. Pues eso es lo que quiero decir. Muy bien. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo escogemos la distancia D? Entonces, esa D parece buena, ¿no? Esa D parece buena, porque entonces esa D parece ser que está captando la estructura original de lo que era esto, ¿verdad? How do we know this code is significant or not? No, exactamente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es considerar todas las distancias, ¿sí? Empezamos de distancia de 0 y le vamos aumentando hasta que lleguemos al tetraedro gigante. Pero entonces, ¿qué va a suceder en esta historia? O sea, cuando yo haga crecer la distancia, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es lo que ya hemos visto. Si tomamos los puntos aislados, al principio de la historia D igual a 0, por ejemplo, ¿cuántos hoyos de dimensión 0 hay con n puntos? Pues n hoyos, ¿verdad? Conforme yo empiezo a crecer la distancia, el número de componentes se va a ir reduciendo, ¿verdad? El número de componentes se va a ir reduciendo. En el caso de dimensión 0, lo que va a pasar es que de n va a ir cambiando de acuerdo a la d, conforme la d la haga más grandota, hasta que al final va a ser 1, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. En el caso de los agujeros de dimensión 1, lo que va a pasar es una cosa un poquito más interesante. Miren, lo que va a pasar es una cosa un poquito más interesante. Va a resultar ser que los hoyos de dimensión 1, de acuerdo a la distancia, de repente van a aparecer hoyos de dimensión 1 en una distancia D1 y luego en una distancia D2 ese hoyo va a desaparecer, lo voy a llenar con algo. Entonces eso va a ser la vida del hoyo que yo esté estudiando. O sea, un hoyo va a aparecer en dimensión D1, en distancia D1 y va a desaparecer en distancia D2. Entonces es lo que está diciendo aquí, ¿no? Este hoyo que está aquí, en D1, aquí tengo un hoyo, ¿verdad? Aquí tengo un hoyo. Pero si le pongo una distancia de D2, resulta ser que se va a llenar. O sea, este hoyo original sobrevivió de distancia de 1 a distancia de 2. Y eso va a ser muy importante, ¿verdad? Medir la vida de los hoyos. Medir la vida de los hoyos. Ok, y eso es la homología persistente, medir la vida. Entonces podemos representar la persistencia de un hoyo pues con una pareja, ¿no? En D1 aparece y en D2 desaparece. ¿Ok? Esa es la manera de medir la persistencia del agujero, lo que sea. Y podemos visualizar eso pues como una barra, ¿no? Como un segmento, lo podemos visualizar como el segmento de D1 a D2. Esa es la forma que podemos visualizarlo. Entonces, si lo piensan ustedes así rápido, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener, por ejemplo, los hoyos de dimensión 0, son los componentes, voy a empezar con n, y ellos se van a ir reduciendo,
hasta que sea 1. Los hoyos de dimensión 1 de repente van a aparecer a una cierta distancia de 1 y van a desaparecer a una cierta distancia de 2. O sea, los agujeros como que los podemos registrar con un código de barras. O sea, cada agujero produce una barra, es lo que está pasando. Cada agujero produce una barra. La barra es lo que precisamente está indicando la supervivencia del agujero en relación a la distancia de los discos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la colección de las barras, pues es el famoso barcode, así como cuando hacemos código de barras cuando vamos a comprar al supermercado, ¿no? Con un código de barras sabemos qué artículo es. Pues aquí va a surgir un barcode por cada base de datos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Ejemplo, entonces el record de barcode, entonces fíjense, aquí lo voy a poner. Entonces fíjense, si voy aumentando la distancia, fíjense lo que está pasando ahí arriba. Fíjense lo que está pasando arriba, pues, está creando agujeros de dimensión 1 y desapareciendo. ¿Y qué está pasando? Pues lo que pasó, estos son, al final por supuesto no hay nada, ¿no? Al final todos es uno. O sea, aquí lo que está indicando es que aquí hubo hoyos de dimensión 1, hubo 2 que aparecieron a una cierta distancia y desaparecieron, y aparecieron a una cierta distancia y desaparecieron. ¿Sí? Se lo repito si quieren, porque digo, esto está animado. Entonces, fíjense, si en este ejemplo yo voy creciendo los discos, entonces aquí estoy reflejando el barcode acá, y entonces pues me está haciendo esto que aparece acá, es lo que se conoce con el nombre del código de barras de la base de datos que tienes ahí enfrente. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Ok, entonces seguimos. O sea, el hecho que empezaron ahí quiere decir que había uno de... O sea, es más fácil que aparezca un hoyo de dimensión... Estos son los de 1. Esos son los de 1. Y luego aparece el que sigue es de 2. Esta base de datos no tiene hoyos de dimensión 2. Esa base de datos no tiene hoyos de dimensión 2. ¿Ok? No. Pero esto te permite registrar cuántos son. ¿Cuántos hoyos son y en qué momento aparecen y desaparecen? Y lo importante va a ser, van a ver al final de la historia, es los hoyos que persisten son los que te están dando la estructura de la base de datos y son los que pueden tener algún significado en la interpretación de tu base de datos. Eso es lo que va a ser la historia. ¿Ok? Por eso se llama homología persistente. Me interesan los hoyos que persisten el mayor tiempo posible en la historia. Eso es lo que va a ser importante para la interpretación de la base de datos. Entonces, bueno, eso ya lo pasé. Eso ya lo pasé. Long bar represent features, ¿no? Barras largas representan las características que realmente estoy buscando en mi base de datos. ¿Ya se me va a acabar el tiempo, verdad? Bueno, creo que llevo como el 10% de la plática, pero bueno. Ok, también hay otra forma. O sea, yo tengo el código de barras. Otra cosa que se van a encontrar en la literatura muy rápido es que ese código de barras lo puedo hacer, lo puedo hacer en lo que se llama un diagrama de persistencia. Es un diagrama de persistencia, es muy fácil. Si tú tienes, en lugar de quitar digamos, los segmentos, o sea, las barras, ¿verdad? Lo que haces es, una barra aparece en el momento A y desaparece en el momento B, pues lo pintas como un punto en el plano. Eso es todo lo que estás diciendo. Entonces, si haces eso, pues lo que vas a hacer es que vas a encontrar ciertos puntos en el plano asociados al código de barras, y eso que aparece acá en la parte arriba de la diagonal, eso se va a llamar el diagrama de persistencia de tu base de datos. Piénselo tantito. Fíjense, si los puntos aparecen muy cercanos a la diagonal, ¿qué quiere decir? Que persisten muy poquito, ¿no? O sea, que A es muy cercano a B, ¿sí me entienden? Si A es muy cercano a B, o sea, persiste muy poquito, entonces esos puntos van a quedar muy cerca de la diagonal, o sea, van a estar muy cerca del punto A, es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué sucede? Los puntos interesantes, ¿cuáles son?
los puntos lejanos a la diagonal, en este caso es 1, fíjense, 1. ¿Cuál es el 1? Pues el círculo. O sea, ¿cuál es, en ese ejemplo, por supuesto, el ejemplo más sencillo de bases de datos, solamente realmente hay una característica importante, esa es la única que está alejada de la diagonal, ¿sí? Y ese es precisamente el círculo, ¿no? Ese que en un principio yo les indiqué. Esto es el diagrama de persistencia, le está diciendo cuál es lo interesante de esa base de datos. ¿Ok? Muy bien. Para eso se los digo así muy rápido. Entonces, muy rápidamente, empiezo por una base de datos, una nube de datos. Empiezo con una secuencia de espacios topológicos, que son las Ds, ¿no? Voy cambiando el espacio topológico otra vez. Eso se llama una filtración, muy elegantemente en topología. Y luego, aquí hay una estructura algebraica que no voy a hablar. Eso ya se vuelve bastante más matemático, esta parte del módulo de persistencia, y ese módulo de persistencia me da los barcodes, y esos barcodes me da los diagramas de persistencia, y eso es los pasos que tenemos que hacer. Lo que realmente, insisto, puede ser que nos dé información acerca de la base de datos, al final de cuentas está resumido en el diagrama de persistencia. Seguramente muchos de ustedes me van a decir, oye, pero pues eso lo hiciste con 10 puntos o no sé qué. Pero ¿qué sucede si hubiera, digamos, 50,000 puntos? ¿Verdad? Oye, ¿cómo le haces, no? Pues ¿cómo le haces? Pues para eso están los computólogos, ¿no? Es decir, pues tienes que escribir, tienes que saber de algoritmos computacionales, ¿verdad? Y órale, y dime cómo tú haces eso con algoritmos computacionales. Como ya les dije, esta historia ya tiene 15 o 20 años. Por lo tanto, ya hay softwares, algunos de ellos libres, los cuales tú puedes tomar tu base de datos preferida, la que tú quieras. Conozco 3 o 4 ejemplos que ya hicimos en el CIMAR, que tomamos una cierta base de datos, le aplicamos la metodología y encontramos esos posibles, digamos, hoyos que persisten mucho, como ciertos puntos que aparecen en el diagrama de persistencia alejados de la diagonal. Ustedes pueden tomar la base de datos que ustedes quieran, y insisto, puedes irte a la red y consigues ciertos softwares gratis que te pueden hacer ese análisis y encuentras su diagrama de persistencia y puedes empezar. Aquí la historia para que vean que es realmente interesante. Ya ven que muchos matemáticos se dicen o nos decimos aplicados. Y lo que sucede muchas veces es que pues somos aplicados, pues, entre comillas, porque la verdad muchos de los que nos decimos matemáticos aplicados, pues lo que seguimos haciendo es lo mismo que los otros, o sea, los abstractos o puros. Pues hacemos teoremas y escribimos papers y ya damos conferencias. No, pero esto sí es matemática aplicada. A ver, ¿cuál es, en mi opinión, la prueba del ácido para saber si una metodología que viene de las matemáticas es realmente aplicada? Pues cuando se vuelve una empresa, ¿no? O sea, si alguien puede vender la metodología, eso quiere decir que eso realmente se volvió aplicado. Se puede volver aplicado en el mundo científico, ¿verdad? Netamente, para hacer investigación y descubrir y lo que sea. Pero resulta ser, para muchos de ustedes se los digo, es los mismos profesores de Stanford, hace cuestión de 10 o 15 años, fundaron una compañía, se llama Ayazdi, con Y, lo pueden ver en no sé si tenga red aquí para enseñárselos, pero creo que sí tengo, pero no quiero descuadrar toda la presentación. Pero hay una compañía que se llama Ayazdi con Y, puedo utilizar esto que no he usado para nada, fíjate Hugo, total, creo que no lo he usado. Después de tanto hacer esto, pueden, si son un poco, si son ustedes un poco curiosos o tienen su teléfono por ahí, píquenle a Ayazdi, así, píquenle a Ayazdi, a su teléfono ahí, a Ayazdi, y ¡prum! Va a aparecer la página de Ayazdi, que es una compañía donde los fundadores y dueños son profesores de Stanford. Uno es topólogo algebraico, el otro es computólogo, el otro es estadístico, no sé qué, son los dueños. Esa metodología la venden, y la venden a lo que quieras.
a negocios relacionados con el petróleo, a la parte bancaria. O sea, en otras palabras, hay información de los bancos y les dicen, oye, pues interprétamela, a ver, ahí te la mando y tú me haces el análisis y luego me la interpretas. Y eso se vende y se vende bien. ¿Ok? O sea, es una compañía que realmente vende esta metodología, aunque en ese momento pueda parecer. Obviamente estoy dando la parte más, lo más sencillo posible para que todo el mundo entendamos, incluyéndome a mí. Pero lo que quiero decir es que esto se vende como una metodología. Por supuesto, ellos tienen softwares ya mucho más sofisticados, pues que son secretos de la compañía, ¿verdad? Eso nunca se los van a dar, ¿no? Sí, o sea, eso se convierte en algo pues valioso en el sentido de pesos, ¿ok? Entonces eso nunca se los van a dar, ¿no? Pero hay software libre que les puede ayudar así como a jugar, ¿no? Digámoslo así. Y por cierto, son más o menos generosos. Si uno quiere hacer aplicaciones científicas o académicas, sí son más o menos generosos en darte softwares. Pues un poquito mejor que los libres, ¿no? Sí son generosos en esa dirección. Muy bien. No tengo ya mucho tiempo, por lo tanto, déjenme terminar de la siguiente forma. Les quiero enseñar nada más un par de aplicaciones que se han hecho. No es la misma. Un segundo. ¿Es esta? Sí, esta de aquí. Les voy a mencionar 2 o 3 aplicaciones publicadas, o sea, ya ¿cómo se dice? Digeridas, ¿no? De este tipo de cosas y que pues ustedes pueden encontrar en la literatura. ¿Ok? ¿Dónde se ha usado TDA? Les voy a dar 2 o 3 ejemplos. Creo que aquí nomás tengo 2 y probablemente les pueda echar el rollo de otros 2 y se acabó. Uno es en procesamiento de imágenes. ¿Sí? Se ha utilizado esa metodología. Es un artículo publicado, ya pues digamos, tal vez ya es un poquito viejito, ¿no? 2008. Fíjense que aquí ya apareció el señor Carlson, aquí ya apareció de Silva, este también es de Stanford, y fíjense que aquí también ya apareció Somorodian, que son de los fundadores de este negocio, ¿no? Son de los fundadores. ¿Qué hacen? Fíjense lo que hacen. Consideran una colección de fotos, ¿no? Consideran una colección de fotos. La verdad, si me preguntan como cuántas eran, lo he oído en pláticas, pero la verdad ahorita no lo tengo en mente. Consideren fotos que obviamente están digitalizadas, ¿no? Digitalizadas, ¿verdad? En matrices de 3x3, no sé qué. Y le aplican la metodología y quieren descubrir cuál es la estructura atrás en particular de esa base de datos. Bueno, para los matemáticos que ven esto, los que saben un poquito de topología, casi no lo pueden creer, que en mi base de datos que yo les hablé, la de los puntitos, ¿cuál es la estructura que está atrás? Es un círculo, ¿verdad? Esa es la estructura que está atrás. Aquí en este caso, resulta ser que la estructura que está atrás, o sea, si tú haces el análisis y bla, la estructura que está atrás es una botella de Klein. No sé si ustedes han escuchado esa palabrita, pero es una superficie no orientable, lo que está atrás. La estructura topológica de lo que hay en esta base de datos es una superficie no orientable. Lo cual para un topólogo, digamos, o alguien que haya oído de las botellas de Klein, va a decir, no te lo creo, ¿no? Así, literalmente va a decir, no te creo, así, que estás cuchareando totalmente. Pero, pues al menos la revista se los creyó y se los publicó. Muy bien, otro ejemplo. En el estudio del cáncer, otra vez, artículo publicado, fíjense que otra vez aparece Gunnar Carlson, pero aquí obviamente estas ya son especialistas en cuestiones de cáncer, y la estructura topológica que hay atrás de eso es lo que ustedes están viendo. ¿Sí? Esa es la estructura topológica, ¿no? Y fíjense que sí aparecen, aparte de que se aparece como un árbol, ¿no? Como que tiene 3 brazos, pero fíjense que sí aparecen ciertos ciclos, ¿verdad? Sí aparecen ciertos ciclos, lo están viendo ahí. Estos son ciertos ciclos que están en la estructura. Y por supuesto, el reto para los expertos en cáncer
sea, es decir, oye, y estos, en esa estructura, esa es la estructura topológica atrás de la base de datos. Ahora, oye, ¿y esto qué quiere decir? ¿Sí? O sea, ¿y esto qué quiere decir en mi base de datos? Estos ciclos, ¿qué quiere decir? Oye, ¿por qué la gráfica quedó como un árbol de tres brazos? ¿Por qué? ¿Sí? Ese es. En todo ese tipo de trabajos, obviamente, se necesita alguien que sepa la metodología desde el punto de vista como metodología de análisis de base de datos, y se necesita cuando menos un 50% más del experto en la base de datos que tiene que encontrar el significado a las diferentes cosas. ¿Ok? Los otros dos ejemplos ya no se los voy a mencionar, bueno, quiero decir, ya no los traigo aquí. Por ejemplo, se ha utilizado, estos son artículos publicados, se ha publicado para entender, les menciono un ejemplo ahora que tiene que ver con las ciencias sociales, por eso se los menciono, o las ciencias políticas. Algún ocioso de Ayazdi, por cierto, un ocioso de Ayazdi, se puso a analizar la forma en que vota la Cámara de Representantes de Estados Unidos en los últimos 10 años, la forma en que vota. ¿Sí? Es decir, cuando llega cualquier cosa de votación, ¿cómo se van haciendo las votaciones? Cualquiera podría pensar que lo que va a pasar es como que va a haber dos componentes, ¿verdad? Va a haber dos componentes al analizar la estructura, y una van a ser los demócratas y otra van a ser los republicanos, y vas a decir, ya acabé, ¿verdad? Si le aplicas la tecnología, esa figura no la traigo, resulta ser que no, que resulta ser que si tú haces el análisis topológico de datos, resulta ser que la estructura es mucho más compleja que la que uno hubiera pensado. Es decir, hay grupos y subgrupos de la forma en que votan que son la estructura topológica de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. ¿Ok? Esa es una aplicación a las ciencias sociales. Y creo que básicamente ya les dije más o menos así rápidamente cuál es la metodología. Alguien seguramente me puede decir, oye, ¿y dónde está la estadística? Porque pues como que ya me hablaste de matemáticas, sí, la topología y no sé qué, y las gráficas y no sé qué, y ya me hablaste de cómputo, pues sí tienes que hacer software para esto, lo que, ok. Bueno, primera observación. Esta metodología todavía no se puede considerar Big Data. Es decir, todavía hay muchas restricciones computacionales que hacen que el tipo de aplicar esta metodología todavía se aplica a lo que los expertos consideran que no es Big Data todavía, en donde hay muchas limitaciones computacionales. Creo que con un poco de aportación de métodos computacionales más interesantes, hay gente que está haciendo investigación en eso, más por supuesto matemáticos que le piensen más en la teoría, ¿verdad? Entonces van a lograr, yo creo que eso se va a dar, van a lograr que se puedan hacer análisis de datos de Big Data. Por lo pronto les puedo decir que no, eso no es Big Data todavía. Y la otra observación es, ¿por qué les hago esta observación? Porque entonces tú dices, oye, o sea, lo que tú me estás diciendo es que si tienes 50,000 puntos, puede que puedas aplicarle la tecnología. Pero si tienes 1,000,000 ya no puedes. No, pues no puedo. Todavía no puedo, pues. Entonces pues ahí viene la estadística, ¿no? Entonces dice, ok, yo no puedo modelar el 1,000,000 de puntos, o 5 millones, o sea, las cosas pueden ser enormes, pues, ¿sí me entienden? Entonces, pues ahí viene, obviamente ya aparece la estadística, y dices, ok, yo no puedo modelar todo, o sea, no puedo encontrar la estructura topológica de toda la base de datos, así, no puedo, computacionalmente no puedo, la teoría no ha llegado, etcétera. Pues entonces, ¿qué hago? Pues muestreo, ¿verdad? La palabra muestreo aparece de manera natural, y muestreo es, pues, estadística. La estadística va a aparecer en otras partes, seguramente en toda esta historia, pero de hecho, eso lo dicen los expertos, la estadística, en ese momento no hay tanto de estadística metido en TDA, pero seguramente hay, hay estadísticos muy interesados en el tema, y pronto van a hacer muchas más cosas en estadística que tengan que ver con TDA. Con eso termino, y entonces si quieren preguntas. ¿Qué tan predictivo es la metodología? Bueno, no, te voy a decir lo que yo entiendo. Lo que yo entiendo es que lo que sí ha pasado
comparado con otras metodologías, es que, y lo cual es prefiero válido, ¿no? Es decir, oye, yo encontré tales estructuras, tales características topológicas que me dieron cierta información. Oye, pero si tú lo hicieras con otro método, ¿qué pasaría? Pues los defensores de esto dicen que lo que sí es cierto es que han descubierto cosas que no lo veías con otros métodos. Ah, el ejemplo que se me estaba olvidando, ese es muy bueno para los chavos, perdón, para los jóvenes. Fíjense, se me olvidó. Hay otra aplicación a la NBA en Estados Unidos. ¿Ok? O sea, lo que hicieron es, ustedes saben que el básquetbol miden todo, ¿no? Que los rebotes y que no sé qué, para todos son números, ¿no? Bueno, entonces, cuando compran y venden jugadores, los no sé qué, entonces todo el mundo piensa que hay 5 tipos de jugadores, ¿no? Entonces, digo, si ustedes han jugado básquetbol, pues hay 5 posiciones, entonces pues, el poste, ¿no? Y el otro. Entonces, la gente que hacía negocio en la NBA en el sentido de, oye, yo necesito para mi equipo un poste, yo necesito para mi equipo esto, el que mueve la pelota, no sé cómo se llama. ¿El qué? ¿El qué? El botador, yo necesito uno y lo evalúa, de hecho, yo tengo que evaluar, ¿no? Qué tan bueno es con algún tipo de índice. Bueno, insisto, el negocio de la NBA se hacía con el modelo de que había 5 tipos de jugadores. Entonces, a una cierta base de datos de unos ciertos años de estadística, le aplican la metodología, y entonces esta metodología dicen que aparece que no es cierto que hay 5 tipos de jugadores, hay 9 tipos de jugadores. Y te voy a decir el impacto. Puedes encontrar un artículo del New York Times, como del 2010-11, donde dice, así se llama el artículo, dice, TDA, así dice, TDA cambia el negocio de la NBA. O sea, la forma de hacer negocio se cambia en el momento que le digas, no hay solamente 5 tipos de jugadores, en realidad hay 9. Y así aparece, hay un articulito en New York Times donde dan la noticia cómo impactó, ¿no? El análisis de topológico en esto, ¿no? Entonces yo predictividad no te sabría contestar, honestamente hablando. Por cierto, yo no he hecho nada práctico de eso, absolutamente nada. Yo soy topólogo, si quieren les enseño toda la topología que está atrás de esto, pero por ejemplo, programar no sé nada, o sea, olvídenlo. El problema computacional no lo entiendo, o sea, no lo podría hacer, ni siquiera el problema estadístico. Entonces, la verdad, contestarte predictibilidad no sé. Lo único que he visto de varios artículos que he revisado es que en algunos ejemplos descubren cosas que no se veían con otra metodología. Esa sería mi contestación. ¿Alguna otra pregunta? Pero, o sea, estos me parece que son como si fueran fotos, es decir, un punto representa un dato. No sé si ya se haya planteado o que el mismo dato vaya variando con el tiempo. Por ejemplo, de nosotros con la edad, pues a lo mejor tomamos unas decisiones a cierta edad y después otras, y ahí como que empieza a haber, yo creo que empieza a haber trabajo en esa dirección, ¿no? O sea, que eso sea dinámico, así. Yo creo que empieza a haber, pero digo, no lo menciono aquí, pero miren, atrás de esto hay mucha teoría, mucha teoría. O sea, por ejemplo, dicho francamente, hay muchos teoremas. ¿Sí? Hay muchos teoremas que la gente ha publicado y está atrás de esto. Entonces, cuando tú le planteas un problema así, entonces la gente dice, el problema está bien difícil, ¿no? O sea, si me entiendes, o sea, dices, no, así como tu problema, tú puedes resolver el problema de los ovillos con 2 hebras, pero si agarras y le dices, oye, si le pongo 3, no, pues el problema matemático se vuelve imposible. Pues eso es lo que te va a contestar alguien. Oye, no, pero ahora lo quiero hacer dinámico, este asunto, y entonces te va a decir, sí, el problema matemático de los teoremas que están atrás de esto se vuelven por lo pronto intratables, ¿no? dirían algunos matemáticos, ¿no? Si no hay alguna otra pregunta, vamos a agradecer a nuestros